Bueno, vamos a continuar hablando de recta y ahora vamos a ver otros conceptos, lo que son las rectas y los puntos notables en los triángulos. Para ello vamos a definir las 4 rectas notables en los triángulos y sus propiedades. Bueno, las primeras rectas son las medianas. ¿Qué son las medianas? Las rectas que van de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Desde un vértice al punto medio del lado opuesto. De un vértice al punto medio del lado opuesto. De un vértice al punto medio del lado opuesto. Bueno, estas se van a intersectar en un punto interior que se llama gravicentro o centro de gravedad y es donde se conoce que pasa la resultante del peso, si esto fuera una figura plana, y ahí exactamente en ese punto estaría aplicada. Este es el gravicentro, centroide o centro de gravedad de un triángulo, el punto donde se cortan las 3 medianas. Las segundas rectas que vamos a mencionar son las mediatrices. ¿Qué son las mediatrices? Son las rectas que cortan a un lado a la mitad, pero de manera perpendicular. Es decir, el ángulo que forma la recta con cada uno de los lados es un ángulo recto. A esto se le llama mediatriz. Y no solo eso, las cortan de manera perpendicular y en su punto medio. Esta mediatriz es perpendicular al lado BC y pasa por su punto medio. Esta mediatriz es perpendicular al lado AB y pasa por su punto medio. Esta mediatriz es perpendicular al lado AC y pasa por su punto medio. Estas 3 mediatrices se cortan en un punto que vamos a llamar circuncentro. Ese circuncentro es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo, es decir, que encierra al triángulo y que pasa por los 3 vértices. Bueno, las siguientes rectas son las alturas. ¿Qué son las alturas? Las perpendiculares que van de cada uno de los lados hacia el vértice opuesto o hacia su prolongación. Estas se van a intersectar en un punto que se llama ortocentro. Es decir, estas son perpendiculares a cada uno de los lados y van al vértice. Estas no necesariamente pasan por el punto medio, a menos que el triángulo fuera equilátero. Entonces, son las alturas y el punto donde se intersectan se llama ortocentro. Las siguientes rectas que veremos son las bisectrices. Vemos aquí que las bisectrices son las rectas que, si ustedes recuerdan la definición, dividen a cada uno de los ángulos exactamente a la mitad y se intersectan en un punto llamado incentro. Este incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, es decir, que está encerrada en el triángulo y que además es tangente a los 3 lados del triángulo. Si ustedes observan aquí, esta recta es bisectriz, es decir, es la recta que divide al ángulo B exactamente a la mitad. Esta otra también es bisectriz, divide al ángulo C exactamente a la mitad. Y esta es la bisectriz del ángulo A, que también lo corta a la mitad. Se cortan en el incentro y el incentro me define la circunferencia inscrita en un triángulo. Bueno, todas estas rectas y los puntos los vamos a calcular de manera analítica. Y a manera de resumen de todo lo que hemos estado viendo, voy a poner un triángulo y a ese triángulo vamos a calcularle muchas cosas, de tal manera que se repase todo lo que hemos visto de recta y para qué nos puede servir. Es decir, aquí ya estamos haciendo algo aplicado. ¿Qué hacemos? Bueno, ponemos un triángulo de vértices A 6,8, B menos 2,4, C 0, menos 4, que está dibujado aquí en el plano cartesiano. Bueno, vamos como primer punto a obtener las ecuaciones de los lados. Para obtener las ecuaciones de los lados, porque ya hemos dicho que cada recta está representada por una ecuación de primer grado con 2 variables, pues necesitamos obtener esas ecuaciones, para lo cual se requieren las pendientes de los 3 lados y la ecuación punto pendiente para poderla calcular. Bueno, calculemos las pendientes. La pendiente del lado AB, YB menos YA entre XB menos XA. Si ustedes observan, sustituimos valores. 4 menos 8 en las ordenadas, menos 2 menos 6 en las abscisas, en el orden correcto, lo cual me va a dar que la pendiente del lado B es 1 medio.
Con esa pendiente de 1/2 y con las coordenadas de cualquiera de los dos puntos del lado AB, ya sea A o ya sea B, obtengo la ecuación de la recta del lado. Si la pendiente es 1/2 y utilizo el punto A, pues es y menos 8, este punto, igual a 1/2 por x menos 6, considerando el punto A. Hago operaciones y encuentro que esta es la ecuación del lado A. El mismo proceso para el lado BC. Ahora, ¿qué necesito? La pendiente del lado BC. Otra vez, conozco las coordenadas de los dos puntos, sustituyo sus valores y hago las operaciones con cuidado. Analítica es muy sencillo, pero tiene uno que tener cuidado en los signos y en las operaciones. Menos 4 arriba, si lo checan contra la figura, y abajo 0 menos 2. Esto me queda aquí, menos 8 arriba, 2 positivo abajo porque menos por menos es más. Finalmente, la pendiente del lado BC es igual a menos 4. Ahora usamos el punto B y la fórmula de la ecuación punto pendiente para encontrar la ecuación del lado BC. Sustituimos valores, menos 4, y menos 4 es la ordenada del punto B, menos 4 que es la pendiente por x menos 2 que es la abscisa del punto B. Obviamente con su signo, y hay que considerar aquí el signo de la resta. Esto me queda x más 2. Y el menos 4 es igual a menos 4 por x más 2. Hacemos operaciones, reducimos, y esta es la ecuación del lado BC. El proceso será el mismo para el lado AC. Ahora hay que calcular la pendiente del lado AC. Otra vez lo mismo, diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Menos 4, menos 8 arriba y menos 6 abajo. Esto me da como resultado que la pendiente del lado AC es igual a 2. Utilizamos las coordenadas del punto C, 0 y menos 4. Ahí están. Hacemos operaciones y resulta que 2x menos y menos 4 es la ecuación del lado B, del lado AC al lado AC. Bueno, ya tenemos las tres ecuaciones del lado. Vamos a ver un poco más adelante para que nos van a servir. Bueno. Siguiente punto que vamos a calcular en este triángulo, su perímetro. Para el cálculo del perímetro requerimos de las longitudes de los lados, para lo cual vamos a utilizar la ecuación de la distancia entre dos puntos. Bueno, acuérdense que la distancia entre dos puntos, diferencia de ordenadas al cuadrado, más diferencia de abscisas al cuadrado. Para el lado B, las coordenadas de A y de B. XB menos 2, XA más 6, aquí está. YB, 4, menos YA, que es 8, acá está. Menos 6 menos 2, menos 8 al cuadrado, 4 menos 8 menos 4 al cuadrado. Hacemos operaciones, me da 64 más 16, que es raíz de 80. Racionalizando esto resulta que es 4 raíz de 5 y así lo dejamos indicado, porque si extraemos la raíz de 80, pues otra vez tenemos números irracionales. Y nos va a resultar un resultado en el que se va a ir perdiendo aproximación. Para el lado BC hacemos exactamente la misma situación. La distancia del punto B al punto C. Es decir, de aquí para acá. Aquí tenemos ahora diferencia de abscisas 0 menos 2. El menos 2 tiene signo negativo. Y la otra es menos 4 menos la ordenada de B, que también es 4 pero positivo. Aquí hay un signo menos, lo respetamos y lo ponemos. Hacemos operaciones y me va a resultar que esto es raíz de 68. Racionalizamos, me queda 2 raíz de 17, que esa es la longitud del lado BC. Seguimos para el lado AC, el proceso es exactamente el mismo. Diferencia de ordenadas al cuadrado, más diferencia de abscisas al cuadrado. Sustituimos valores, hacemos operaciones y resulta que es raíz de 180. Racionalizando queda 6 raíz de 5. A mí me están pidiendo el perímetro, pues el perímetro es la suma de los tres lados. Pues hay que ponerlos, me salieron irracionales, pues ni modo, los pongo y ya. Este y este son radicales semejantes, 4 y 6 son 10 raíz de 5, más 2 raíz de 17. Y hasta el final
hago estas operaciones para no perder precisión en el resultado, cuyos resultados serán 30.61 unidades de longitud, porque estamos hablando de perímetros. Siguiente inciso, obtengamos el área del triángulo. Para obtener el área del triángulo, pues todo triángulo sabemos que es base por altura sobre 2, pero como ya hemos deducido por allí, podemos utilizar el determinante de tercer orden, tal como lo hicimos para determinar cuando tres puntos eran colineales y tal como lo hicimos para cuando encontramos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos sin necesidad de utilizar un procedimiento algebraico. Bueno, de igual manera podemos utilizar el determinante formado por las coordenadas de los puntos y una columna de unos para hacerlo determinante de tercer orden y calcular su área. Esta área se puede demostrar que es igual a un medio del valor de este determinante. Sustituyo los valores de las coordenadas del punto A, 6,8, del punto B, menos 2,4, del punto C, 0,-4, y resuelvo el determinante de tercer orden. Aquí lo hago por cofactores, utilizo el primer renglón como elementos pivote. Recuerden ustedes que en todo determinante de tercer orden tenemos que escoger ya sea una columna o un renglón como elementos pivote. Aquí escogí el primer renglón, donde aparece el 6 multiplicado por el determinante de menor orden, formado por los elementos que no están ni en su columna ni en su renglón, es decir, estos y estos dos. Menos 8, ¿por qué el menos? Porque hay una inversión de signo en este término. Menos 8 por el determinante formado por los elementos que no están ni en su renglón ni en su columna, es decir, menos 2,0 y 1,1. Más 1, este sí conserva su signo, multiplicado por los elementos del determinante de segundo orden, que no están ni en su renglón ni en su columna, menos 2, 4 y 0, menos 4. Hacemos operaciones, 4 por 1, 4, menos 4, por 1, menos 4, con el cambio de signo, más 4, aplicando la regla de Cramer. Luego sigue menos 8, menos 2 por 1, menos 2, 0 por 1, 0. Más 1, menos 2 por menos 4, 8. 0 por menos 4, 0. Resulta 6 por 8, menos 8 por menos 2, más 1 por 8. Esto me da 48 más 16 más 8, que sumado da 72 y dividido entre el 2 del 1 medio, me da 36 unidades cuadradas. Entonces, como pueden ver, es un método muy sencillo, conociendo las coordenadas de los vértices, para poder calcular el área del triángulo. Como siguiente inciso, vamos a obtener los ángulos interiores del triángulo. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Las pendientes de cada uno de los lados y la expresión que utilizamos para calcular el ángulo entre dos rectas. Bueno, vamos por partes. Primero el ángulo A. Recuerden que en la fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas tenemos que tener especial cuidado en considerar las pendientes correctamente. Acuérdense de la convención que tenemos. Si vemos aquí el ángulo A, recuerden que los ángulos los medimos en el sentido contrario de las manecillas del reloj. A ese sentido lo consideramos como sentido positivo, es decir, así. Si giramos en sentido contrario de las manecillas del reloj, es como lo vamos a considerar, de manera positiva. Si ustedes ven, si eso es cierto en este ángulo A, girando en este sentido, si el ángulo se recorre de aquí para acá, este será el lado final y este será el lado inicial. Es decir, AC será la pendiente del lado final, menos AB la pendiente del lado inicial. Y así lo consideramos en la fórmula. Luego sustituimos valores. ¿Quién es la pendiente de AC? La pendiente de AC, de acuerdo a lo que calculamos, vale 2. Menos la pendiente de AB, signo de resta, no se les olvide. Menos la pendiente de AB, que es 1 medio. 2 menos 1 medio. Entre 1 más el producto de las pendientes. 1 más 1 medio por 2. Hacemos operaciones. 2 enteros son 4 medios menos 1 medio. Abajo 1 más 2 medios. Serán 2 medios más 2 medios que se convierten en 4 medios. Y arriba
4 medios menos 1 medio, pues son 3 medios, y entonces podremos restar y nos quedarán 3 medios en el numerador y 4 medios abajo. Por la ley de la tortilla se cancelan los does y me queda que la tangente es igual a 3 cuartos. 3 cuartos es 0.75 y entonces sí, calculamos el ángulo cuya tangente es 0.75 y ese me dará que es igual a 36 grados con 54 minutos. Hacemos el mismo procedimiento para el ángulo B. Nos vamos al ángulo B. En el ángulo B, lo mismo, sentido contrario de las manecillas del reloj. Así. De acuerdo con esa convención, quedamos que este es el sentido positivo, el contrario a las manecillas del reloj. Para este ángulo, si hacemos eso, ¿quién es el lado final? AB. ¿Quién es el lado inicial? BC. Entonces será la pendiente de AB menos la pendiente de BC en ese orden. Y así nos vamos a la fórmula. MAB menos MBC. ¿Cuánto vale la pendiente de AB? De acá, 1 medio. Lo ponemos. ¿Cuánto vale la pendiente de BC? Menos 4. Lo ponemos. El signo menos de la resta y no olvidar que aquí la pendiente de MBC tiene signo negativo. Este es el de la resta y este es el signo propio de la pendiente. No se confundan con los signos. Arriba me va a quedar 1 medio más 4 enteros. Abajo 1 más menos 4 medios al efectuar este producto. Transformamos a fracciones. Es 1 medio más 8 medios. Abajo 2 medios menos 4 medios. Arriba me quedan 9 medios. Abajo menos 2 medios. Se cancelan los does. Esto me queda menos 9 medios. Y esto me da tangente de B igual menos 4.5. Ya quedamos que si la tangente me da un valor negativo, quiere decir que estoy hablando de un ángulo mayor de 90 y menor de 180 grados. Entonces tengo que calcular qué ángulo le corresponde a 4.5 y restárselo a 180 grados. Es decir, 180 grados menos el ángulo que me salga aquí. Lo cual me dará 102 grados 30 minutos. Porque la tangente resultó negativa. No pierdan de vista eso. Y claramente se ve en la figura que este ángulo es obtuso. Claramente lo vemos. Si trazamos la figura como debe de ser, se verá que este ángulo es mayor de 90 grados. Lo cual corresponde con que aquí nos haya salido un signo negativo. Vamos con el tercer ángulo. En el tercer ángulo estamos en el vértice C. Otra vez analizamos. Sentido contrario a las manecillas del reloj es este. Veamos, girando en ese sentido, ¿quién es el lado final? BC. ¿Quién es el lado inicial? AC. Entonces, es la pendiente de BC menos la pendiente de AC. La pendiente de BC menos la de AC. Vamos a los valores. La pendiente de BC es menos 4. Aquí está. La pendiente de AC es 2. Menos 2. Ahí está. Entre 1 más el producto de las dos pendientes. Bueno, entonces, ¿qué tendremos? Abajo, arriba menos 6. Abajo 1 menos 8, que es menos 7. Menos entre menos es positivo. Me da 0.8571. Calculo a qué ángulo le corresponde ese valor. Y resulta que son 40 grados con 36 minutos. ¿Cómo compruebo si estoy bien? Bueno, pues ya hace mucho vimos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Bueno, pues aquí sumamos, me da 178 grados con 120 minutos. Estos se convierten en 2 grados, por lo tanto son 180 grados y comprueba el problema. Entonces está correctamente resuelto. Vamos a continuar con algunos cálculos más.